Proseguimos con la agenda y a continuación invitamos a la doctora Paola Gutiérrez, quien hace parte del equipo de coordinación metodológica del proyecto, quien realizará la presentación de los resultados de la revisión sistemática de la prevención de consumo de sustancias psicoactivas y también nos dará las pautas para la conformación de las mesas de trabajo en el día de hoy, con el objetivo de identificar necesidades municipales para el desarrollo de estrategias de prevención al consumo de sustancias psicoactivas. Agradecemos a la doctora Paola por su intervención. La idea de estar aquí es contarles un poco acerca de cómo se realizó la investigación previa que nos permitió establecer este tipo de actividades como la que tenemos en este momento, que son diálogos subregionales, en este caso estamos en el diálogo de la zona sur, y talleres municipales, como lo indicó la doctora Flor Naida, de la Secretaría de Convivencia, que se han construido a partir de los insumos que nos entregó la revisión sistemática rápida. La revisión sistemática rápida es una herramienta metodológica que nos permite reconocer en la literatura internacional y nacional qué información hay basada en evidencia, es decir, estamos hablando de investigaciones indexadas, investigaciones que están en las bases de datos, que han sido revisadas previamente por grupos académicos y que nos permiten reconocer qué estrategias realmente en el mundo han sido validadas y son efectivas respecto a estrategias de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces se hizo un trabajo muy minucioso, un trabajo muy académico, para que efectivamente el insumo que nosotros podamos entregar a la gobernación frente a estrategias de prevención para nuestro departamento realmente tenga una base académica fuerte. Y nos interesa, claro está, a partir de esto que se construyó con la revisión sistemática, poder hacer las revisiones desde las estrategias, las actividades y demás que todos los municipios en el departamento han hecho, que seguramente son sumamente importantes, pero que desafortunadamente no se documentan. La revisión sistemática rápida es una herramienta que permite en 8 pasos hacer unas revisiones académicas. Dentro de los pasos hay inicialmente una evaluación de necesidades. Esta se pudo concretar a partir de un diálogo departamental que se realizó en la ciudad de Cali y con el cual sacamos insumos que nos permitió definir cuáles eran los conceptos de base que íbamos a buscar dentro de la literatura académica. Y dentro de ellos está, claro está, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en relación con los sectores económicos definidos por el Departamento Nacional de Planeación. Se eligieron algunas preguntas que son las bases a partir de las cuales se hacen las revisiones en las bases de datos, que se ha relacionado con las estrategias que han demostrado ser exitosas y demostrativas, los sectores que evidencian participación en este tipo de estrategias, las fuentes de financiación que han tenido esas estrategias para poder ser exitosas, quiénes han ejecutado estas estrategias dentro de los diferentes países en donde encontramos literatura del tema y cuáles son las características comunes de 2 o más estrategias que hayan sido demostradas. Se definieron unos criterios de inclusión, se tomó en consideración, por ejemplo, que las investigaciones no tuvieran más de 10 años, que los países en los cuales se haya realizado sean países que estén relativamente en un nivel económico al que está Colombia, medios y altos, ¿sí?, que es lo que se ha determinado. También se revisaron que fueran investigaciones en inglés, portugués y español.
hicimos revisiones. La gran mayoría realmente de literatura que se encuentra en este aspecto es en inglés. La mayoría son de países como Canadá, Estados Unidos, gran parte de Europa, ¿sí? Pero también encontramos muchas investigaciones en algunos países de Asia, y dentro de estas investigaciones encontramos 3 de Colombia, una de Villavicencio, una de Cundinamarca y la otra de Medellín. Por eso la importancia nuevamente de que busquemos que nuestros procesos se puedan documentar, ¿sí? Para que puedan ser evidentes al mundo y que revisemos que efectivamente sí estamos dando cuenta de unos resultados que pueden ser revisados académicamente. Las bases de datos en las cuales se buscaron, se aplicaron un inicial filtro. El primer filtro lo que nos permitió identificar fue estrategias de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, y nos arrojó 812.769 resultados. Y en la tabla vamos a ver cómo se pueden definir. Aquí están las bases de datos en las cuales se hizo la revisión sistemática. En la primera aparecen resultados obtenidos, sí, con el primer filtro, que son estrategias de prevención al consumo de sustancias psicoactivas, y luego se hicieron unos criterios de inclusión, y finalmente se relacionó con las preguntas. Con las preguntas que les mostré inicialmente, definimos 723 investigaciones que podrían estar relacionadas con nuestra búsqueda. Posteriormente se hace una detección y selección de estudios obtenidos, ¿sí? Esa detección se hace revisando y leyendo detenidamente cada artículo de investigación, y se definen si a partir de sus conclusiones, sus resultados, tienen recomendaciones también que puedan ser aplicables a nuestro contexto en el departamento del Valle del Cauca. De ese nos arrojaron solamente 32 investigaciones. De esas 32, como les dije, hay 3 que son de Colombia. Aquí están. Recuerdan que cuando les dije que se hizo la búsqueda inicialmente por estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y luego se confrontó con los sectores económicos. De estos sectores económicos, la literatura internacional académica nos dice que estos son los sectores en los cuales se realizan o se han realizado estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en investigaciones que estén indexadas. Entonces, como vemos, educación es el sector que mayor cantidad de investigaciones nos arrojó como resultados que nos soportan la búsqueda que teníamos. Cultura es el segundo sector económico, desarrollo comunitario, fortalecimiento institucional, deporte, salud. Vemos que salud tiene solo 2. Sí, uno pensaría muchas veces que, o cuando uno relaciona el tema de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, hace una relación con salud. Sin embargo, también es importante entender que el sector salud hace un gran trabajo en términos de atención, rehabilitación, mitigación del daño o reducción del daño. Sin embargo, cuando hablamos de temas de prevención completamente, es decir, cuando entramos a frenar completamente la posibilidad de que cualquier, y en este caso hablaríamos de jóvenes, muy por debajo, por ejemplo, de las edades que la doctora Florinalda nos contaba que se da el inicio del consumo de sustancias psicoactivas, es trabajar precisamente desde antes de que se presente esa situación. Y por último, transporte y justicia. Cuando vimos en la tabla anterior, la revisión sistemática nos arrojó 32 investigaciones, y se hizo una adición a una investigación que desde los criterios de inclusión y exclusión, y respecto a los sectores que se revisaron, fue como una recomendación, y efectivamente tenía contenidos que nos permitía abordarlo y que pueden ser posiblemente aterrizados a nuestro contexto. De aquí en adelante vamos a hacer el trabajo basado en las conclusiones y las recomendaciones que nos dejaron estas 33 investigaciones. Vamos a hacer ahora un trabajo con unas mesas intersectoriales
Vamos ahorita, cuando termine aquí, vamos a pasar a que tomemos el refrigerio y cuando regresen vamos a tener unas mesas conformadas. Estas mesas van a estar agrupadas en alrededor de 12 personas. Estas 12 personas deben agruparse por color diferente que le colocaron en su escarapela. Su escarapela tiene un color de una bolita de color. La idea es que estas 12 personas, en lo posible, estén conformadas con diferentes colores de la bolita, ¿ok? En la medida de lo posible. Es probable que en un grupo de 12 o de 10 hayan 2 verdes o hayan 2 naranjas, ¿sí? Los colores se colocaron de acuerdo a los sectores, que vimos ahí, de acuerdo a los sectores a los cuales ustedes pertenecen. Y lo que nos interesa es que podamos reconocer dentro de un grupo, una mesa intersectorial, las diferentes miradas que tenemos respecto a lo que se podría hacer en temas de salud, en temas de cultura o lo que se viene haciendo. Ahora se entregarán las personas, hay un grupo de profesionales que van a estar haciendo el monitoreo para cada una de las mesas y ahí vamos a hacer las indicaciones precisas de cómo vamos a trabajar. No sé si alguno tenga alguna pregunta relacionada con la metodología que se utilizó para el abordaje de este proceso. Sí, la revisión de los textos se hace de manera minuciosa para definir cuáles sí van a ser parte final de las investigaciones con las cuales recogeremos recomendaciones y conclusiones. Ahora que ustedes pasen en las mesas, se les va a entregar 2 formatos. Un formato que contiene todas las recomendaciones y todas las conclusiones en español que arrojaron las 33 investigaciones. Y a partir de estos contenidos, ustedes van a identificar cuáles de estas conclusiones y cuáles de estas recomendaciones consideran podrían ser aplicables y replicables para nuestro departamento. Y ahí van a dar cuenta ustedes de qué actores, con qué instituciones consideran se debe trabajar para que podamos hacer efectivo este tipo de acciones. Tengamos en cuenta que esas conclusiones y esas recomendaciones que ustedes van a leer son de investigaciones que hacen parte de estudios por fuera que han dado efectivamente resultados respecto a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y que nuestra intención es revisar que tanto de eso que se hizo por fuera de Colombia y en 3 casos en Colombia, podemos nosotros traerlo a nuestro departamento y con la información claramente y el valioso trabajo que ustedes vienen realizando desde cada uno de sus sectores, podamos aterrizar contenidos que nos permita entregar unos insumos basados en evidencia, pero también pensados desde cada uno de sus procesos que ustedes realizan en los territorios, así como los talleres que se están realizando en todos los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, nos están arrojando también información con una estrategia que está pensada desde esta revisión sistemática y sus resultados. Nosotros hicimos la búsqueda específica en estrategias de prevención del consumo versus sectores económicos. Cuando uno hace esas revisiones sistemáticas en investigación, debe ser muy específico para que la información que te dé respuesta clara de lo que necesita. Entonces, lo que se hizo búsqueda es específico en esto. Sin embargo, quienes van a ver, por ejemplo, cultura, justicia, educación, van a ver aparte de conclusiones y o recomendaciones sobre política referente al tema, ¿vale?